Amigazos, bienvenidos a otro video en Australia. Esta vez uno de los más pedidos. Estamos hablando de comida callejera. Bueno, no solo comida callejera, también me voy a enfocar en comida típica que comen aquí los australianos. Porque puede ser comida ya sea de Inglaterra, vietnamita, japonesa, pero que acá es muy común para ellos consumirlo. Lo bueno es que todo esto está haciendo con ayuda de una guía local, así que realmente estamos tratando de meternos aún más en la cultura de acá. Aquí tenemos Lamington. Nuestra guía, que es Mercedes, trajo esto para poder probar. Dijo que es muy común acá. El local se llama Tokyo Lamington. Se llama Tokyo porque estas personas iban a posicionar su negocio en Tokio, pero comenzó la pandemia. Así que no, se quedaron aquí finalmente y dejaron el nombre. Tokyo Lamington. Ah, tienen cajitas. 1, 2 y 3 cucharas. Mira, es como una cocada, pero cuadrada. Y la otra... ¡qué bonito! Al parecer esto proviene de Inglaterra. No olvidemos que Australia se formó como una colonia inglesa, entonces por supuesto va a ser muy común encontrar cosas de la cultura inglesa en este país. Insisto, yo creo que a primera vista esto va a ser... ¡Ah, no! Voy a decir que iba a ser parecido a la cocada, pero mira, ven. Igual huele a cocada, pero cacha. Es como un quequito. Es como un chocman, pero envuelto con coco. Una cosa así. Sabe a cocada y por el centro es un quequito muy suave. No, está buenísimo. No, esto te va a encantar a ti. Muy suavecito por dentro y afuera muy crocante. Está delicioso, me encantó. ¿Tiene crema y mermelada? Tiene una crema y mermelada. Yo no había llegado a eso. Sí, ahí la vi. Está buenísimo, ¿cierto? Lo sé. Está muy bueno. Así que ya saben, Lamington. Esa delicia fue lo que probamos recién. Algo muy típico de acá. Ahora nos vamos a mover hacia otro sector porque recién aquí comienza este tour de comida callejera. Esta estación tiene algo muy interesante, es que hace 30 años aproximadamente, el alcalde de ese tiempo dijo vamos a sacar todos los relojes que hay en la entrada y cambiarlo a digital. Cuando pasó eso, la gente se negó totalmente, hicieron huelgas, se quejaron mucho. Cuando pasó una semana, volvieron los relojes análogos, lo clásico. Hoy en día todavía se mantienen y por supuesto siguen funcionando. Puedes ver la hora que va a salir tu tren y en qué plataforma. Esta es una de las calles más conocidas acá para venir a almorzar. Entramos a otro callejón. Este está muy interesante porque está lleno de locales, repleto de gente. Este que está aquí me dicen que es uno de los más reconocidos. Se llama Shandong Mama Mini. Lo pueden ver aquí. La historia está bastante interesante. El papá de la dueña actualmente, cuando vino a Australia hace algunos años, se dio cuenta que acá no habían dumplings como en China. Lo que encontraban aquí era de cerdo y también de pollo, pero no encontraban el de pescado, que es el típico que consumía por lo menos esa familia, los dueños de este lugar, allá en China, porque provenían de una ciudad costera, entonces era muy común el dumpling de pescado. Como no lo encontraron aquí, ellos pusieron de moda ese dumpling aquí. Y ahora mismo vamos a probarlo aquí mismo, dentro de los 5 mejores restaurantes chinos en el mundo. Este es de pollo y calamar. Nunca buenísimo. Rico está. Thank you. Este de acá. De pescado, es caballa. ¿Caballa? Pero es como una pastita. Sí. Parece como paté. Entonces ya, caballa, se ve como perejil y cosita. Este es más suave. Y el otro se siente más como carnecita, ¿cachai? Claro, es que ese es un sabor que cuando lo pruebas no te recuerda dumpling, entonces como que... Exacto. Como que no encaja al cerebro, es como Claro. que te vas a comer no concuerda con lo que... No parece dumpling, ese es el tema. Sí, es que una pastita de pescado muy suave. Sí, está rico. Acá atrás de nosotros tenemos una casa de té y lo interesante que es la casa de té más antigua de Melbourne. Ojo con la fecha. Fue fundado el 14 de octubre de 1892. ¿En qué estábamos en Chile en esa época? Siguiente comida, algo muy, pero muy icónico de Australia. Le estoy hablando del beef pie. Chiquillos, esto es una delicia. Pero el clásico, ¿cuál sería? Ese. Ahí dice clásico. cuesta $8 australianos. Oye, ¿y aquí te dan el ketchup? Eso es lo que voy a preguntar, yo creo que sí. Eso. Entonces, este es el clásico. Me llama la atención que ahí se parece mucho a las chaparritas que tenemos en Chile. Pero que esto también se come. Yo pensaba que era el pote. Sí. Yo pensaba que esto era un pote. Y no, es parte del... Por eso cuando me dijiste no sé cómo así, dije, pero que esto es cartón. El plato también. Ahí está. Vamos a echarle ketchup. Quiero ser lo más local posible. Ahí. Provechito. No, que este es el mejor que hemos probado.
Ayer en la noche probamos uno fuera de cámara, porque nos quedó gustando. Probamos uno en 7-Eleven y ese estaba rico, pero la carne se sentía en el de ayer mucho más como una pasta, más que como pedacitos de carne. Miren esto. Oh, se ve exquisito. No, es que esto está tremendo, porque tiene como la salsa alrededor, pero también tiene pedazos de carne. Y la carne es como mechada. Chiquillo, esto es como una empanada de pino chilena, pero sin pino, pura carnecita y con salsa de carne. Está tremendo. Y con el ketchup, no, yo soy fan de esto. Hasta ahora, de todo lo que hemos comido en Melbourne, creo que es lo más rico que he probado. Lejos. No, que es una delicia. Es una carne a la olla y adentro de una masa de hoja. Qué espectacular. Espectacular. Muy sabroso. No, que esto está tremendo. La carnecita. Está tan bueno que no nos podemos quedar solo con uno. Es que está muy bueno. No, yo necesito otro. Y voy a pedir uno diferente. ¿Cuál vas a pedir? No me sé el nombre. Pero mira, aquí va. Dice que este es carne con cebolla y cocinado como con un toque de cerveza. Y la Javi se va de nuevo por uno clásico porque de verdad este es una delicia. Esto debería estar en Chile. Por favor, llévenlo. ¡Oh, perrito! Tú eres un perrito completero. Vamos de nuevo con un poquito de ketchup. Mira, este siento que aquí la salsa de tomate, más que ketchup en sí, el sabor es igual, pero un poquito más líquido. Un poquitito más. Vamos a esta maravilla. Está brutal. ¿Sabes qué? Esto es literal como comer, ¿cachai? Cuando en Chile hacemos carne mechada, pero para almuerzo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, arroz con carne mechada y a la carne le pones cebolla, zanahoria. Esto es eso. Es eso, mira. Oh, sí. Eso con una masita. Sí, eso mismo envuelto en una masa. No, es una maravilla. Ya, me termino esto. Seguimos. Nos seguimos moviendo. Oye, qué importante es tener a Mercedes hoy día porque nos estamos moviendo en auto. Entonces estamos conociendo muchos lugares de forma muy rápida. Siento que la infraestructura de la ciudad cambia mucho, se mezclan muchos estilos. Y le decía a la Javi fuera cámara que encuentro que a veces se parece hasta incluso como a las películas del oeste. Esto es igual. O sea, mira, yo siento que se combinan muchos estilos. Les dije que acá son muy buenos para el café, pero a un nivel extremo. Uno de los países incluso que más consume café en el mundo. Jasper Coffee. Este es exactamente un Magic, es doble ristretto con un poquito también de leche, en este caso de soya. Entonces en sí un café un poquito más fuerte se va a suavizar con leche soya. Pedimos leche soya exactamente porque... La edad. La edad, ya la lactosa actúa. Que se haga el dedo. Que estamos en el barrio. Está fuerte, pero está rico. Aquí es Cos. Esto es tremendo. Gran lugar. Siguiente comida. Vamos a probar el Dim Sims. Me explica aquí Mercedes que Dim Sims es como un snack chino que es obviamente muy común acá, pero la diferencia es que el snack chino allá lo consumen básicamente al natural y acá lo consumen frito. Entonces es como un dim sims, sería como el snack chino pero preparado a la australiana, que sería frito, porque en realidad acá sí consumen mucho frito, eso sí me he dado cuenta. Así que bueno, vamos a ver qué tal es, tengo curiosidad. Ya saben que la comida asiática me encanta, así que esto se agradece. Esto sí me generó curiosidad, ojo con los hand roll de acá. Miren estos sabores, se ven tremendo, muy rico, mira eso. Se ve muy bueno. Y ese, con tuna, con paltita. Pinta todo muy rico. Así son los hand roll acá, chiquillos. Totalmente diferente a como los comemos en Chile. Aquí lo tenemos, es como una yosa, como una forma indefinida, porque mira, tiene una forma muy rara en realidad. Pero está recién frita. La persona que atendió habla español y es chino. Aquí está la soya. El pecadito. Ahí está. Son los dos iguales, ¿cierto? Sí. O sea, Ten cuidado porque estará caliente. sí. Veamos. Me chupa el juego. Digo, eso está más lindo yo. Atravesado. A ver. Tengo que guardar la forma un poquito más de así. Ah, sí, es así, está más bonita, pero ya... Pero ya la comí. Yo estaba ahí, Alincó el diente. sí. Oye, pero que... está raro. Está raro. ¿Por qué? No me gustó mucho la carne. Sí, la carne no está tan rica. No, ¿No? no me gustó mucho. Con soya debe mejorar. Sí, la soya es súper fuerte, pero está rica la soya. Mejor me como la soya. No pasa nada, no. Chot. Llévatelo. Me lo robó. Vale,
Parece carne de cordero, el sabor. El cordero en sí es súper fuerte. Ese toque le siento por lo menos. Puede ser cerdo, ¿cachai? Pero bueno, le gustará acá por alguna razón. Pero a mí me quedo con el beef pie, totalmente. Vamos a probar esto. Por favor, necesito tu opinión. ¿Viste? No hay chance que te guste. No. ¿Ese carne de cordero? Sí, tiene sabor a carne de cordero, pero de dudosa procedencia. No. No, es raro el sabor. Corte. Ojito con esta reacción. Guada. Estamos en el Kia Arena. Bueno, la Guada está muy emocionada porque le encanta el tenis. Aquí, chiquillos, exactamente en este lugar se juega el Australian Open. El último ganador de aquí fue Djokovic. Si eres fan del tenis, este lugar es imperdible, por supuesto. Es una ciudad muy deportiva también. Pensaba que los partidos se veían más de lejos. Es decir, pensaba que no ibas a ver nada. Y, chiquillos, se ve muy bien. Voy a ir al puesto de más arriba y vamos a ver si se logra ver bien o no. No, de aquí se ve tremendo. Ustedes con este lente quizás no van a ver bien. Así más o menos es como se ve. No, está súper bien. Qué tremendo lugar. Así que ya lo saben, si son fanáticos del tenis, este sí o sí es un imperdible. Es cosa de ver la cara de la Guada. Así se ve un fanático del fútbol, o sea, del tenis, perdón. El fútbol. Felicidad extrema. Sí, me siento en Disney. Sí, como dice Falla. Nada, está bonito. Es el bacán de un partido acá. Amigazos, hoy fue un gran día. Vaya que se comió hoy día. Fue bastante interesante toda la comida de hoy. No solo porque el término de comida callejera es un poquito diferente acá. No se ven tantos puestos en la calle. En realidad no he visto mucho. Son más que nada como local establecido. Nosotros siempre estamos acostumbrados a grabar como comida callejera en situ en la calle. Esto es más como local establecidos que te pueden ofrecer algo. Fue muy interesante ver que ellos comen muchas cosas de otros países, pero que lo hacen como tradicional de ellos. Así que sin duda fueron días que nos enseñaron mucho. Debo decir que me encantó este país. Tiene mucho que ofrecer y es muy diferente a otros en los que hemos estado. Así que, chiquillos, espero que les haya gustado. Dejen por supuesto ahí su like, su comentario y también pueden suscribirse. Desde acá les mandamos un gran besito. Se me cuidan y nos vemos muy pronto en otro video. Ya, a descansar, que fue un gran día. ¡Chao!